Señores, de vuelta con ustedes. Hoy una entrevista muy especial. Vamos a hablar de política, pero de política de resultado. Y nuestro invitado de hoy es ingeniero civil de profesión, con amplia experiencia en el área desde el sector privado y público. Es reconocido en esta ciudad de Santiago, su ciudad natal, como un empresario con ética y éxito profesional con más de 30 años en el sector comercial. En el ámbito público ha desempeñado diversos roles de incidencia en Santiago y en el país. Director de Corazán en el periodo 1990-1996, logrando transformar la capacidad, infraestructura y alcance de esta institución. Regidor del Ayuntamiento de Santiago en el periodo 94-98, diputado 98-2002 y candidato al Senado en el 2002 por el Partido Reformista Social Cristiano. Hasta el 2008, su afiliación política correspondía al PRSC, siendo el presidente del partido en Santiago por 12 años. En el 2008 se convierte en miembro fundador del Partido Dominicano por el Cambio, ocupando su primera vicepresidencia a nivel nacional. En el Congreso es miembro de las comisiones permanentes de Planificación y Deuda Pública, Deportes, Educación Física y Recreación, Junta Central Electoral y Obras Públicas y Comunicación Vial. Además, es invitado permanente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es vocero del bloque Frente Amplio Dominicanos por el Cambio, el cual se conforma en el periodo legislativo 2020-2024. Sus metas congresuales son el rescate del río Yaque del Norte y un mayor énfasis legislativo en la protección del medio ambiente, la distribución equitativa del presupuesto nacional, una mayor fiscalización por parte del Congreso hacia otras instituciones públicas y la representación de Santiago de manera ética. Con nosotros, el diputado Mateo Espaillat Tavares, quien le damos la bienvenida a su espacio Por Aire, Mar y Tierra. Bienvenido, diputado, a Por Aire, Mar y Tierra. Bueno, gracias. La verdad que aquí me siento entre amigos, ¿verdad? Y nada, a su disposición para decirle a esta población lo que se ha hecho y lo que hay que hacer. Exactamente. Diputado, ¿por qué los ciudadanos de la circunscripción 1 deben repetir con Mateo Espaillat en el Congreso en las próximas elecciones? La verdad que a nuestra llegada al Congreso hicimos un plan. Todo radica para mí el éxito en un plan. Y nosotros hicimos un plan. Y lo primero fue contratar de forma adecuada el personal que necesitábamos para poder llevar a cabo ese plan. Y debo decirte que en eso tuve algunas habilidades. Por ejemplo, yo tengo 5 asistentes, de los cuales el Congreso me paga 1. Y los 4 adicionales los pago yo. Porque no hay fórmula de quedar bien en el Congreso con tu capacidad limitada, que no está contratando el personal adecuado. Entonces mis 5 asistentes, entre los 5 nos suman 125 años. Y es un equipo que yo he logrado conducirlo, y ellos lo han asimilado muy bien, a que es un servicio al país, que es un compromiso. Entonces tengo ese equipo que a veces tengo que frenarlo un poquito, porque me ponen a mí tantas tareas, y tengo que decirle, son 65 lo mismo, y ustedes son de 25, así que llévenme al paso. Porque a veces me ponen cientos de páginas para leer y lo que ellos están trabajando y los proyectos. Y eso ha dado al traste, y lo digo con orgullo, que nosotros somos un diputado con 40 proyectos propios y con 37 proyectos en alianza con otros diputados. Pero sobre todo, nosotros dijimos que íbamos a trabajar, nuestra propuesta era por el medio ambiente. Y te puedo decir que colocamos el río Yaque en la esfera del Estado, en que se ponga atención. Incluso algunos funcionarios, yo le he dado tanta vuelta con el Yaque que ya me dicen Mateo Yaque. Y entonces han sido proyectos interesantes, porque no es que yo tengo 40, es la calidad de esos proyectos. Por ejemplo, el país no tenía una ley de mantenimiento vial. Debe reglamentarse que se hace con la vía, cuando se construye. Se gastan miles de millones de pesos y después ¿qué? Cuando por falta de mantenimiento las vías tienen una duración del 50% de lo que debía ser su vida útil y para lo que fue construida. Nosotros tenemos la ley de empleo verde, que es una ley importantísima para el país, porque Naciones Unidas, de los fondos de cambio climático, no va a entregar fondos climáticos al país si el país no está preparado
con los recursos humanos en empleo verde. Y entonces esta ley obliga a que el Estado te haga ser politécnico para educar en medio ambiente y cambio climático a jóvenes. Entonces, ese tipo de proyecto de ley de nosotros tenemos otro proyecto de ley interesante, que es, le decimos voucher escolar, que en el fondo no es un voucher escolar, es el país, cada año nacen 2.000 niños aproximadamente con alguna discapacidad y una pareja que está sobreviviendo de forma adecuada como pareja y tienen un hijo, pero entonces viene un segundo hijo y hubo el imprevisto de que ese niño tiene síndrome de Down o tiene alguna discapacidad, y entonces el Estado debe entrar en ayuda a esa familia, porque esa familia, con un nuevo miembro que va a tener una demanda especial y que eso va a costar 50,000 pesos, se va a incrementar. Y la pareja gana 50 entre los dos y ya tiene una familia establecida, entonces el Estado no puede dejar solo ese tipo de situaciones que pasan en un ser humano. Y así tenemos una serie de leyes, la ley de alquileres, una ley que va a revolucionar el mercado de alquileres. ¿En qué etapa está? Al final, a punto de aprobación. No es que nadie le pueda obligar a un propietario que alquile una casa por tal precio. Esos son asuntos de oferta y demanda, ¿verdad? Ninguna ley puede obligar a mandarlo ajeno. Ahora sí, lo que el Estado puede hacer, y es lo que nosotros hicimos, hacer una ley que le dé garantía a que tiene una propiedad, un apartamento, que pueda alquilarlo y que no tenga inconveniente en el momento si el inquilino lo paga, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánta vivienda determinó el censo que están deshabitadas? 720,000 viviendas. Y aquí lo que se construye por año es 30,000 viviendas. Quiere decir que si nosotros lográramos darle confianza con esa ley al 50%, a 350,000 propietarios que sientan confianza con esta ley, que se pueda alquilar y que van a salir beneficiados tanto el inquilino como el propietario, pues entonces habremos logrado el déficit, bajar el déficit, porque para construir 350,000 viviendas se necesitan 12 años. Y si en un año con una buena ley logramos eso. Pero además, mucha gente puede invertir en hacer un edificio de apartamento para alquilarlo, porque tiene una garantía. Sí. No es una ley que pone consecuencias a los fiscales y a los jueces si no actúan correctamente en la aplicación de esa ley. Diputado, y tanto trabajo, porque sabemos, aparte de lo que usted nos ha explicado, que usted siempre se ha caracterizado por eso, por estar como una abejita trabajando, pero ¿no le preocupa enfocarse en tantos proyectos de leyes cuando aquí tenemos un problema para poner en ejecución, en práctica las leyes? Porque siempre escuchamos decir que leyes es lo que tenemos de más. Esa es la realidad. Hay muchas leyes. Bueno, pero nadie se le ha ocurrido hacer una ley de mantenimiento vial, o otra ley que es mía, que es mantenimiento, conservación de cuenca hidrográfica, y yo no ando inventando, es que la analizamos con ese equipo mío, la vemos cuál ha sido el resultado de que en 7 países, cogemos 5 o 6 países que tienen ley de conservación de cuenca hidrográfica, y entonces nosotros, en función de los resultados de esos países y cómo han estructurado la ley, entonces nosotros hacemos una. Entonces no es que hay muchas, es que hagan unas vitales que no se habían hecho. Y nosotros vivimos atentos, por supuesto, cogiendo experiencia, porque no hay que ser genio. Es simplemente hacer un derecho comparado, como dicen los abogados, ver qué funciona en otro país. Por ejemplo, esa ley de voucher para niños con discapacidad funciona muy bien en algunos países. Y nosotros, los países que funciona bien, entonces la tomamos y aplatanamos la ley al país. Lo que nos preocupa es, diputado, que todo ese esfuerzo luego se pueda quedar ahí engavetado, porque son buenos proyectos, pero nos preocupa que muchas veces ya promulgadas incluso no se le dé no se le dé esa apertura y esa utilidad después de tanto esfuerzo, porque ustedes pasan años para poder tener y estudios incluso internacionales para dar con una ley que se adapte a las realidades de nuestro país. Sí, por eso en la ley que nosotros elaboramos, lo primero que buscamos es la consecuencia, porque hay muchas leyes pero sin consecuencias. Por ejemplo, yo te puedo decir una ley X, que tú lo violas, ¿qué pasó? Vamos a mencionar la de movilidad y transporte. Que no se ha llevado. Esta ley no. Esta ley establece un plazo de 30 días después que el propietario o el inquilino denunció que quiere terminar su contrato por tales razones, a 30 días para el fiscal llegar a una conciliación con ambas partes, ¿verdad? Si a los 30 días no llega a conciliación, él tiene que remitir al juez de paz lo que pasó. No conciliamos, ya usted termine como juez. Ahora, si a los 30 días no le envía, entonces queda suspendido de sus funciones.
que ahí es que está el quid del asunto, porque la ley existe del año 59, pero el fiscal puede decir si el inquilino es amigo de él o el propietario, engavetarla a 5 años y nadie dice nada. Entonces son leyes nuevas. Entonces en eso trabajamos. Sobre todo que por lo que usted plantea en la ley de los inquilinos, es una ley que lo podríamos decir como práctica, que va a dar respuesta a las problemáticas que enfrentan muchas personas que tienen su vivienda y resulta que esa vivienda se la alquilaron a un abogado, que la gente dice que no le gusta alquilarle a abogado, y ese abogado se inventa una cosa y dura 5 años sin pagar. Pero tú sabes de dónde me surgió a mí esa ley, que me conmovió, tanto como lo vi en pantalla, como porque fue el periódico, uno de los periódicos de circulación nacional, en primera plana, que una señora viuda alquila su casa por 4,000 pesos en Constanza, 4,000 pesos. El inquilino le paga 20 meses, 80,000 pesos, tiene 5 años de proceso para desalojarlo y ahora le intima diciéndole que lo indemnice con 700,000 pesos para entregarle su casa. Entonces yo cuando vi una situación de esa magnitud, digo, no, pero ven acá, esto hay que ponerle algún tipo de tratamiento, hay que pararlo. Diputado, usted que viene de una facción nacionalista, conservadora, y cuando hablo de esta manera lo hago porque usted viene de la facción balaguerista. Sí. Un presidente que lo que hacía, lo hacía con su dinero, con el dinero del país. ¿Cómo se ha hecho usted en esa Cámara de Diputados con tantos préstamos que se han aprobado en estos últimos 4 años? Mira, la realidad que en el año 2019, que es bueno poner en contexto lo que pasa, Sí. y no es justificándome, en el año 2019 los ingresos del Estado fueron 700,000 pesos, 700,000 millones de pesos, 703,000 para ser más específico. En el 20 nada más fue en 502,000 millones. Hubo una reducción de ingresos por la pandemia de 200,000 millones. Pero aparte de eso, fruto de la pandemia, se gastaron 94,000 millones en el tratamiento de la pandemia. Entonces ya tú tienes un déficit de 300,000 millones, que en ese momento eso significaba 6,000 millones de dólares adicionales que no estaban. Pues tú no puedes parar el Estado, y más en crisis. Que cuando pasa eso, se cogió prestado. Y ese año yo aprobé y voté por esos préstamos. Ya en el año 21 empezó el Estado a normalizarse en cuanto a la cantidad de préstamos. Y debo decirte que los 8 años de Leonel Fernández fueron 21,000 millones de préstamos, los 8 de Danilo 24,000. Es verdad que fueron prudentes, con un promedio de 3,000 millones por año. Entonces, el primer año de Abinader o el segundo, hubo que completar los 6,000 millones de falta de ingresos y de gastos adicionales, más los 3,000 millones de dólares, que es un promedio que se coge prestado. No obstante a eso, yo no estoy de acuerdo con los préstamos, no he votado por muchos de ellos. Ahora, si a mí me dijeran que para la carretera de Lamba son 500 millones, para que arranquemos con el Lamba me voy con todo el pie. Si a mí me dijeran que hay que hacer esta cosa productiva, con todo el pie también. O sea, yo creo que, por ejemplo, ¿cómo es posible que 60% del agua de algunos ríos llega al mar y no lo aprovechamos ni en agricultura, ni en acueducto, ni en hacer cosas? Si tú me dijeras, hay que buscar 200 millones para una presa, también estoy de acuerdo. Y un ejemplo de eso es, señores, la presa de Montegrande no va a ser mañana. Y los países no pueden verse con prisa, no va a ser mañana. Cogerá 10 años. Pero en 10 años va a cambiar la estructura, la forma de toda la región sur. Como cambió el canal Yaque del Norte y la presa Tavera y la presa de Bajo. Una que la hizo Balaguer, la otra hizo Jorge Blanco. Y lo importante para eso están los gobiernos. Entonces, yo sí creo que los próximos préstamos tienen que ser exclusivamente hacer los préstamos muy productivos. Muy productivos. Bueno, en cuanto a lo que está viviendo Santiago en la actualidad y lo novedoso, hoy tenemos el teleférico, muy pronto contamos con el monorriel. ¿Cuál es la opinión o cómo usted valora todo lo que está realizando el presidente Abinader en esta ciudad de Santiago? Mira, yo lo veo positivo, porque en primer lugar se está buscando solución o mejoría a un sistema que lo necesitaba. Pero yo veo más allá, yo veo que el desarrollo de Santiago se estima, según el Ministerio de Trabajo, que va a generar en estos 5 años próximos unos 75,000 empleos de calidad. Y eso es lo que la gente necesita, que se desarrolle. Y te puedo poner un ejemplo. ¿Por qué se instalaron 2 empresas interesantes del mundo automovilístico? Están las 2 ahí.
con una inversión de más de 2.000 millones y con una generación de 600 empleos de calidad, porque se amplió la entrada a Santiago. Porque no es verdad que esas dos empresas, y además el presidente es un mago en eso, y el que tiene lo hay que decirlo, él llamó a esa empresa y le dijo, voy a hacer esto para Santiago, y mire, ustedes venden 12.000 vehículos nuevos para esa región, entonces es conveniente que ustedes aprovechen ahora y compren barato antes de la ampliación, ¿verdad? Entonces yo creo en ese, no solamente que haga la obra como el interés político, el interés de votos, sino que sea con un sentido de desarrollo, y el presidente está en eso, de hacer las obras que Santiago. Y de hecho, debo decirte, porque yo manejo los números. Yo como ingeniero, por ejemplo, me quedó esa mala costumbre, que ya de ingeniería estoy un poco retirado. Pero yo te puedo decir también que la inversión de los 8 de Leonel Fernández, 21.000 millones, y lo de Danilo, 24.000, son 45.000 millones. Este presidente va a gastar sobre los 60.000 millones en 4 años. Y eso hay que aplaudirlo. Independientemente de... Yo lo aplaudo porque es el mío, ¿verdad? Y el que no se dé lo aplaude porque está haciéndose bien hecho. Nos dice un amigo, nos escribió un amigo, quien es presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos, Javier Checo. Él cuando se enteró que usted venía para acá, nos dice que el equipo de Azotrado lo apoya, porque él dice que legisladores como usted es que debemos tener en el Congreso y que espera que usted someta una ley para los choferes, para que los choferes reciban una pensión digna, ya que los choferes no son tomados en cuenta en los beneficios que el gobierno ofrece, o yo puntualizaría ahí que muchas veces no le llega, aunque del gobierno salgan esos aportes hacia ellos. Mira, yo pienso y por eso estoy tratando de obtener el triunfo, porque ahora como presidente nacional del Partido Dominicano por el Cambio, eso me da la oportunidad que el presidente con los 21 partidos que lo apoyamos se reúne y discute temas de Estado profundo. O sea, no es que usted me apoye por esto, aquel otro, me apoyen bajo este esquema del Estado, ¿verdad? Y por eso estoy, porque creo en el presidente, y lo ha dicho con claridad meridiana, es el momento de las grandes transformaciones. Y una de las grandes transformaciones, me alegra de Javier Checo, que es un gran amigo, que sí, que tiene que venir esas grandes transformaciones, que la seguridad social abarque mucho más y se puede mucho más. Que va a tener que todo el mundo hacer sacrificios, todos vamos a tener que hacerlo, pero no puede seguir ese sistema, que fue un inicio, pero se pasan 20 años y entonces ya eso hay que retomarlo. No con el tema clientelista de 30%, una serie de cosas que puede ser, es un tema más profundo y se puede hacer. Aquí hay que mejorar obligatoriamente las pensiones. Usted no puede tener 20 años, ganado 30.000 pesos al final de su vida y después la pensión es de 8. Eso pasa. Esa es la actualidad. Eso pasa, diputado, y ahora puntualizo en eso, como está este espacio, tiene que ver con el aire, con el mar, con la tierra. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil se da ese caso, un controlador aéreo que ejerce por 30 años su función, gana cientos y tantos miles de pesos y al resultar al final del camino entonces la pensión es de 40 o 50 mil. Cuando él necesita más de su Cuando vida. él necesita la salud, la medicina, entonces eso tiene que cambiar. Pero además, aquí no podemos ver de par en realidad. Tú ves que es una guagua de la ONSA, Sí. 26 millones. Entonces que la va a cuidar, que la va a conducir, le ponen 16.000 pesos. Y eso no puede ser. El país tiene que dar un cambio radical y pagarle más al que trabaja y quitarle al que no trabaja. Exactamente. Ahí que no se puede invertir en el que no trabaja. Diputado, sabemos que usted tiene la agenda apretadita y valoramos mucho el tiempo que nos ha concedido, pero antes de despedirlo, quisiera que al momento de usted motivar a nuestros seguidores para que puedan pensar en la posibilidad de apoyarle, ¿verdad? Que al mismo tiempo usted nos hable de el significado de la familia para usted, porque sabemos que sin una buena familia como base, por más esfuerzo que ustedes desde la política hagan, no se puede lograr mucho. Mira, yo hasta gracioso se me hacen unos temas, porque yo conozco gente, yo recorro los barrios. Y entonces,
entrevista con una señora y ella está con mucha queja sobre la delincuencia. Pero yo conozco de raíz la señora y ella produjo 2 delincuentes. Caramba. Entonces yo lo que pensé de que la vi en pantalla, dije, no, usted no. Usted no puede pedir mejores policías ni más nada porque usted fue la primera que como familia falló, ¿verdad? Y entonces la familia para mí es todo. Yo me siento muy feliz y tengo mis 3 hijos. Y le decía que una de las cosas que yo quisiera es que el Estado no tuviera que invertir ningún peso en ellos, ni en fiscal, ni en policía. Y hasta el momento, a sus 35, 36 años, él lo ha logrado que ninguno ni yo hemos tenido que pasar un solo minuto por un problema de justicia. Su matrimonio es de 36 No, años. de 41. De Bueno. 41 años, y debo decirle que agradecido en el alma porque con esta actividad mía, y yo lo que tomo, lo tomo en serio. Por ejemplo, en Corazán yo no falté un Viernes Santo, yo no falté un 25 de diciembre, yo no falté un 1 de enero. Yo lo tomo la cosa. De 100 sesiones del Congreso fui a 99. Y no fui a una porque tuve que representar el partido fuera del país y me excusé. Pero yo soy gente que todo lo tomo como hay que tomarlo, y por eso creo que sería interesante. Más ya se inició la carrera de rescate Río Yaqui con estas 40,000 tareas que yo para mí lo definí para mí de éxito total, porque donde se reforestaban 5 y reforestamos 40,000, y no solamente Es un gran 40,000, paso. que hay 40,000 para el 2024, pero más importante que eso, que estamos ejerciendo la función de fiscalizador, y el Plan Sierra sabe que estamos fiscalizando, ¿verdad? Diputado, ¿qué esperamos en estos próximos 4 años? Sobre todo el Río Yaqui. El Río Yaqui es Medio ambiente. el tema central, lo dije en la primera intervención en el Congreso. Se ha usado el Yaqui como un cliché político, y por eso estoy invitando a los 17 diputados más de la provincia, y estoy solicitando que Máximo Castro, como el de más edad, encabece la lucha del Yaqui. Pero en esto hay mucho celo, y hasta mucha pequeñez. Todo el mundo creyó, no, es lo que quiere el show del Yaqui, y no se quisiera integrar ninguno. Esa es la realidad. No quiere decir que no lo apoyan, que en las resoluciones que yo he conseguido, ¿verdad? Que yo he conseguido que se apruebe, ellos han apoyado todo. Pero ese es el tema central de esta diputación, y creo que sería el mejor aporte de mi vida que yo pueda hacer a la sociedad. Nosotros en este espacio nos caracterizamos cuando tenemos un entrevistado en el área política, por lo regular, hacer la pregunta sobre la familia, porque creemos ciegamente que cuando un hombre, una mujer, tiene éxito en su familia, como es su caso, es un hombre de éxito en todas las áreas. Y eso podemos observar al empresario Mateo Espaillat, al político Mateo Espaillat, al hombre que desea el apoyo para continuar trabajando cada día en favor del pueblo dominicano, a aportar un poco de lo tanto que esta comunidad le ha dado. Y me sonreí cuando usted habló de los 41 años que lleva, y que Dios le bendiga a su familia, con su esposa, con sus hijos, porque me acordé del gran filósofo Hipólito Mejía, que dijo 35 años dando estilla. El diputado son 41. Mira, lamentablemente en este espacio el tiempo transcurre, usted tiene otro compromiso. Pero yo estoy muy agradecido de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo estaba tan ocupado en estos asuntos, ella se encargó de la familia. Y debo decirte que yo tengo hijos con haber roto récord en universidad de Estados Unidos con 136 años, por haberse graduado el mismo día y en los 10 semestres de 2 profesiones y con suma acumulado de las 2. Y que por eso Estados Unidos, que premia la eficiencia, consiguió que lo nombraran en el Fondo Monetario Internacional como un ejecutivo de cuentas. Banco Mundial, Alcaldía de Nueva York, Harvard ganó concurso para trabajar en Harvard. Y ahora está terminando su doctorado en política pública en la Universidad de Barcelona. Que más que él buscar eso, la universidad lo buscó a él para que él se graduara como un prestigio a través de la universidad. Esa es mi familia. ¿Cuántos nietos? 3 nietos. Muy feliz. Pero por eso agradezco a la esposa, porque ella se encargó de la parte familiar, y eso no tiene precio. Así es. Que muchas personas, diputado, o hay personas, ya eso ha ido quitándose, pero hay personas que dicen, no, que las mujeres no trabajan, y es mentira. La mujer trabaja el triple quedándose el hogar que el hombre, por mucho que trabaje. Mira, me quedó un puntito que yo trabajé mucho, que es el Código Penal, que hace una pena
22 años, 23 años, 24 años sin aprobarlo. Y que estamos ya de acuerdo en 417 artículos y hay 2 artículos hay que traen contradicciones. Pero el código establece una serie de consecuencias para preservar la familia y sobre todo para el irrespeto de algunos hombres con alguna pareja. Así es. Y lo último que quiero decir es, por ser el único, que no me gusta esa personalizada de ser el único, pero debo decirle aquí, nosotros somos el diputado que con ese equipo ya fiscalizamos por primera vez en la historia del Congreso el Ministerio de Deporte y ahora estamos fiscalizando el Ministerio de Cultura porque a unos cuadros en el monumento de Bela Zanetti que se están destruyendo y entonces yo la estoy fiscalizando para ver dónde es que se meten los cuartos de cultura que no se pueden gastar el dinero de Bela Zanetti. Y ahí es que hace la función el diputado para la región que fue electo. Sí. Hemos estado conversando con una interesante entrevista con el diputado Mateo Espaillat, quien es también candidato a la reelección Dominicano por el Cambio, Partido Revolucionario Moderno, por la circunscripción 1. Éxito, diputado, y siga adelante trabajando en favor de Santiago, de todos los que integran la circunscripción 1. Bueno, gracias por la oportunidad y muy feliz de haber estado por aquí. Nosotros ahora nos vamos a publicidad.